Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos que nos honran con su visita a seguirnos en esta página de Ustream y de Facebook. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a nuestra serie de estudios que estamos titulando El misterio del Mesías en la Torá. Esta es una serie de estudios, pienso yo, bastante buenos para nuestro tiempo. Y como ustedes pueden ver, en todo tiempo la palabra de Dios es buena. Así que, amados hermanos, hoy es día 2 de enero de 2017, son las 6:02 y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para el agrado de todos y cada uno de todos ustedes, amados míos, que nos honran con su visita. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder transmitir la palabra del Señor para ustedes. Así que, hermanos, yo les doy la bienvenida en este momento y pues voy a seguir felicitándolos a todos y cada uno de ustedes, deseando que este 2012, ay Dios mío, esperando que este 2017 sea de gran bendición para todos ustedes. Así que, amados míos, yo los invito para que continuemos con esta serie de estudios titulado El misterio del Mesías en la Torá. Vamos a entregar nuestro corazón al Señor, amados míos, y vamos a darle a Él nuestra gratitud y nuestra alabanza por todas sus maravillas que Él tiene para con nosotros. Y agradezco a todos ustedes, mis amados hermanos, que nos escuchan, que me reciben en sus hogares, en muchos lugares lejanos. Quiero expresarles mi gratitud por este grande privilegio que ustedes me dan de poder pues entrar a sus hogares a través de este medio y entregarles en su hermoso corazón la bendita palabra del Señor. Acompáñenme y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Dios, bendito sea tu santo nombre, Padre eterno. Yo quiero expresarte, Señor, mi más profunda gratitud por estos momentos tan llenos de placer y de gozo, al poder tener yo el privilegio de dar tu palabra, Señor, siendo que soy indigno e inmerecedor de poder compartir a los demás este hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mi bendito Padre Dios, por favor recibe, Padre eterno. Por favor, recibe mi gratitud y recibe el corazón de tus hijos que van a recibir tu hermosa palabra en este momento. Ayúdame, Señor, a ser digno de compartir con ellos este hermoso y maravilloso mensaje de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Tu hermoso y precioso Evangelio, Señor. Recibe nuestros corazones que vienen rendidos a ti, con el deseo de que tú pongas, Señor Dios, tu palabra, las semillas de verdad, pongas en nuestro corazón y sopla y aviva cada semilla para que ésta dé el fruto al 30, al 60 y al 100%. Que tú vives el deseo de todos y cada uno de tus hijos, Señor, al saber que ellos están, Señor, listos para recibir tu hermosa palabra. Recibe sus corazones, Padre Dios, y bendícenos. Yo te lo suplico, te lo ruego, en tu hermoso y glorioso nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre Dios, gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, pues tengo el gozo y el gusto de poder llevarles este precioso mensaje, un mensaje admirable y maravilloso que ha traído, pienso yo, para todos y cada uno de nosotros, una excelente impresión en nuestros corazones. Deben hacer alguna pequeña remembranza de lo que hemos estado estudiando en otros momentos sobre el mismo tema, como ya les dije, misterios del Mesías en la Torá. Ha sido tan maravilloso, amados míos, observar este mensaje en nuestros corazones, y creo yo que esto ha traído la confirmación
que ustedes necesitan tener en sus corazones acerca, número uno, del amor del Padre al haber enviado a Jesucristo, su Hijo amado, para ser el portador de la sangre redentiva, para ser el portador de una salvación tan inefable, tan grande, tan maravillosa, como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esto motivará nuestros corazones, hermanos míos, a un amor más grande, más sublime ante nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Así que mediante esta enseñanza yo he tratado de que ustedes puedan constatar, dado que hay mucha inquietud y mucha zozobra entre tantos mensajes que muchas gentes plasman a través de internet, hablando en este caso, hablando acerca de blasfemar contra el nombre del Señor Jesucristo, desacreditarlo, desmeditarlo, tumbarlo por los suelos y ensuciarlo como si fuera un trapo sucio e inmundo. Lamentablemente, y en base a la mentalidad tan débil que muchas de las veces llegamos a tener, lo creemos y nos acercamos, por ejemplo, a algunos de nuestros amados hermanos judíos y escuchamos un mundo de cosas que ellos hablan, enseñan para odiar, para aborrecer a nuestro Señor Jesucristo. Con eso de que ellos se dicen mesiánicos, y ustedes muchas de las veces creen a esa mentira de que son judíos mesiánicos. Y cuando ustedes oyen la palabra judío mesiánico, ustedes inmediatamente lo asocian con alguien que ha aceptado a Cristo como su bendito Señor y Salvador, que han aceptado total y absolutamente el glorioso nombre de Jesucristo, que es nuestra herencia, que es nuestra heredad, es nuestro bendito Redentor y Salvador de la humanidad. Pero, amados míos, es triste cuántos cristianos han caído en las garras y artimañas mentirosas, astutas, engañadoras de estos judíos que se dicen mesiánicos. Obviamente, hermanos, ustedes necesitan tener la Biblia, las Escrituras. Ustedes necesitan orar, ayunar continuamente, para que de esta manera, hermanos míos, la revelación venga a sus corazones y que la revelación no venga a ustedes por carne y sangre, sino que venga, hermanos míos, por revelación del Señor. Déjenme decirles, hermanos míos, que Dios nunca nos ha dejado a nadie sin la revelación de su palabra, porque es una promesa. Además, debemos tener toda nuestra confianza absoluta en la naturaleza del Señor Jesucristo y en la Biblia, que es la palabra infalible de Dios, y que por ningún motivo, ni por debajo, ni por arriba, ni a la derecha, ni a la izquierda, debe haber algún libro o comentario, hermano, para poder poner para poner la Biblia en un lado y tomar esos comentarios, compendios o como quiera que se le llame. Nosotros solamente necesitamos la Biblia. Y si queremos conocer la revelación del Hijo de Dios, si queremos conocer la revelación del precioso Señor y Salvador Jesucristo, nuestro bendito Yeshua HaMashiach, no necesitamos otra cosa más que la Biblia y otra cosa, el testimonio del Espíritu Santo. Necesitamos tener el testimonio del Espíritu Santo, porque Él es el que, como Jesús lo dijo, yo me iré, pero enviaré al Consolador y Él los guiará a toda verdad. Él los va a guiar a toda verdad. Así que, amados, no necesitamos otra cosa más que al Espíritu Santo, que fue enviado por Jehová Dios el Padre, bendito su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo,
y necesitamos al Señor Jesús. Así que, hermanos, bendito sea Dios, porque Él nos ha llamado a seguir su palabra. Él nos ha llamado a continuar en este mensaje y que nosotros estemos, hermanos míos, conscientes de la importancia de la presencia de Jesús en nuestras vidas. A través de este estudio que ustedes han estado escuchando, hermanos míos, sobre el misterio de Jesús en la Torá, revela el corazón, el anhelo, el deseo de nuestro Dios de habernos dado pistas para darnos anécdotas, no sé qué más palabra utilizar, para darnos evidencias de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que cuando Él viniera, miren bien esto, a fin de que cuando Él viniera, amados, nosotros no tendríamos, ni nosotros, ni los judíos, hubieran tenido un problema para haber recibido a ese Mesías que de antemano, como hemos venido estudiando, ya estaba mencionado desde el Antiguo Pacto. Así que desde el Antiguo Pacto, ustedes han visto que yo estoy mencionándoles a ustedes la revelación descriptiva, analítica, evidencial, 100% fidedigna de ese Mesías en el Antiguo Testamento. Amados, sin embargo, es muy triste pensar que las doctrinas que los judíos, en su afán de sembrar en nuestro corazón mucho odio y rencor y tinieblas y acervancia hacia Yeshua HaMashiach, que dio su vida en la cruz del Calvario, en la cruz, no en una estaca ni en un madero, hermanos, entonces entendemos que ellos hubieran comprendido y le hubieran dado una aceptación bastante grande a nuestro Señor Jesucristo, una vez que ellos hubieran tenido la revelación de la palabra de Dios, que hubieran aceptado, la presentación, manifestación de nuestro Dios que Él hizo de Yeshua HaMashiach desde el Antiguo Testamento. Ahorita, hermanos, vamos a continuar con otro de sus títulos o nombres que Él tuvo desde el Antiguo Testamento. Y ahora lo vamos a ver como capitán de las huestes del Señor Jehová en el Antiguo Testamento. Amados, el unigénito Hijo salvó a Israel en la batalla de Jericó, y como ustedes recordarán, amados míos, en el Antiguo Testamento, el Hijo amado era un capitán perfecto en fuerza, en luz, en poder y sabiduría. Amados, estas son descripciones que solamente Él puede tener para nosotros, para evidenciar que verdaderamente Él es quien dijo ser que era. Sin embargo, hermanos, no tenía el sacrificio perfecto para quitar el pecado. Él no vino como redentor, manifestándose o haciendo un trabajo de redención cuando Él fue manifestado en los episodios del Antiguo Testamento, porque todavía no había en Él todavía esa fuerza de poder ser el Redentor y Salvador de la humanidad. De modo que ahora, mis hermanos, como pueden darse cuenta, como pueden darse cuenta, el príncipe se vio obligado a usar la sangre animal en el Antiguo Testamento, que solamente podía cubrir el pecado por un tiempo totalmente limitado. Esto nos deja saber, hermanos, que aun cuando Él vino como el príncipe de los ejércitos de Jehová, Él no venía con ese poder, con esa investidura como para redimir y salvar. Él ya traía solamente el trabajo de ayudar a la gente a ir a esa fuente de sangre animal en los muebles del tabernáculo o en el servicio del tabernáculo mosaico. Y hermanos míos, esto era suficiente. Jesús nunca usurpó ser igual a Dios, ni tomó un papel que no le tocara a Él,
fugir, sino que él respetó las limitaciones y en este caso, como príncipe de los ejércitos del Señor Jehová, él vino como tal. Así que, hermanos míos, en el Nuevo Testamento, el Hijo amado probó por sí mismo que Él es el capitán perfecto para lograr la salvación del hombre mediante sus sufrimientos, cuando Él ofreció entonces en su tiempo debido su preciosa y perfecta sangre sin pecado, aleluya, como expiación eterna por el pecador y por el pecado. Así que él sabía que iba a llegar el momento en que el Padre pondría sobre él, hermanos, esa preciosa y maravillosa sangre redentiva. Si él con anticipación y en otras edades, o en otros siglos, él ya había dado su sangre creativa para formar toda la creación y hacer el trabajo de creador. Entonces, hermanos, él sabía que más adelante él traía una sangre maravillosa, única, perfecta, santa, como lo establece en el libro de Hebreos, cuando dice: porque tal pontífice nos convenía tener, un pontífice santo, sin mancha, sin nada de qué avergonzarse, apartado de los hombres y apartado del pecado y de la maldad. Ese era el pontífice que nosotros necesitábamos, amados míos. De modo que entonces ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, miren bien, ahí lo tenemos haciendo un trabajo de redención para toda la humanidad. Así que bendita sea su preciosa y maravillosa sangre que Él derramó, porque de esta manera, amados míos, es como el hombre ha alcanzado redención y salvación. Y Él dio las evidencias para que ninguna criatura, ningún ser humano pudiera dudar de poner su confianza en este bendito y unigénito Hijo de Dios. Él dio su sangre maravillosa, no juzgando, ni criticando, ni condenando a nadie. Es algo que a nosotros nos debería de avergonzar. Y qué bueno que uno pueda sentir pena y mortificación y vergüenza cuando que Él vino con un amor perfecto, admirable, único, exclusivo, maravilloso, singular, perdonando nuestras maldades y pecados desde los tiempos antaños hasta nuestros días. Él sigue trabajando en el perdón de nuestros errores, maldades y pecados. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, encontramos que las evidencias estaban claras, diáfanas, transparentes desde el Antiguo Testamento, para que ningún judío hubiese tenido dudas de entregarle su corazón y dependencia a ese precioso Cordero de Dios. Ya les dije, el único trabajo que el Hijo de Dios tenía, no único. Estoy recordando una pregunta que alguien hizo en este tema que hemos tenido desde semanas atrás. Alguien me decía, ¿cuál era entonces el trabajo de Cristo en el Antiguo Testamento? Déjenme decirles, solamente para responder a esta persona, ya tiene bastantes días que hizo esa pregunta y ahorita me vino a la mente. Hermanos, el trabajo no único, no singular, que el Señor Cristo tenía, era impulsar a la gente, hablando en este caso del pueblo de Israel. Él tenía el trabajo de guiarlos, de empujarlos para que ellos utilizaran la sangre animal, que era una sangre, se puede decir, provisional. Era una sangre provisional, hermanos míos, y Él impulsaba a la gente, Él impulsaba al pueblo de Israel para que ellos entregaran todo su corazón y toda su total dependencia a esta preciosa y maravillosa sangre de animales. Hermanos, si Dios mismo dio la autorización para utilizar la sangre, si Dios mismo dio la autorización,
Por eso me atrevo a decir preciosa sangre de esos animales, porque Él los estaba preparando para cuando el día que llegara ese momento en que Él trajera su sangre redentiva, el hombre no le fuera extraño que ese cordero estaba derramando esa sangre maravillosa y admirable, superior, obviamente, a la sangre de los machos cabríos y de la becerra, y todo aquello como lo expresa la palabra del Señor. Así que, amados míos, nuestro Señor, al ser el capitán, ¿en qué consiste su trabajo de capitanía? Hermanos, Él obtuvo eterna redención mediante el derramamiento de su propia sangre preciosa. Por lo tanto, hermanos míos, y por medio de su cruz, el capitán perfecto entonces puede conducir a sus seguidores, ¿verdad? Puede conducir a sus seguidores y convencerlos del pecado hasta que ellos logren, o todos lo logremos, esta gloriosa unión y armonía con nuestro Dios. Amados míos, Dios es perfecto, envió a un Hijo perfecto, Él envió una sangre perfecta, bendito su santo nombre. Así que en el Antiguo Testamento, hablando de Job, Él vio al Hijo como un redentor viviente, de modo que el apóstol Pedro dijo claramente que la redención viene mediante la sangre preciosa de Cristo bajo el nuevo pacto, Ahora, amigos, entiendan un punto interesante que yo quiero compartirles, pero también hacerles de su conocimiento. Miren en este punto. Si hablamos del Antiguo Testamento, y ya lo dije, el Hijo, el Cristo eterno, impulsaba al pueblo de Israel a una devoción totalmente de dependencia a esa sangre de animales, pero ellos sabían que era temporal. Así que el Hijo, desde aquellos tiempos, empujaba a la gente para que dependieran de esa sangre, y mediante esa sangre de animales, hermanos, llenando los animales tenían que llenar un requisito. Y mediante ese requisito cumplido, entonces, amados míos, fíjense bien, ellos recibían perdón de sus pecados o la cobertura de sus pecados. Ese era el trabajo en el Antiguo Testamento. Pero acuérdense que en el Nuevo Testamento ahora tenemos eterna redención por medio de esta sangre, ya no de animales, sino del bendito Hijo de Dios, quien trajo su preciosa sangre redentiva. Así que ahora Él, como capitán de los ejércitos de Jehová, Él puede conducir a toda esta gente, a ti y a mí, que hemos sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo, y que ahora tenemos esta redención por medio de su sangre. Ahora podemos, hermano, depender de nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo, porque Él, como un buen y perfecto capitán, nos va a llevar, hermanos míos, a una armonía y unión con nuestro Padre eterno. A Él sea la gloria, bendito su santo nombre. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, encontramos aquí, en el versículo 18 y 19, encontramos el misterio de esta redención que vino a nosotros por medio de su preciosa sangre. Así que vamos a leerlo, Primera de Pedro 1, 18 y 19. De modo que la palabra del Señor, amados míos, nos enseña y nos habla de esta manera. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Alabado y bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Ahora, hermanos, somos redimidos,
por esa preciosa sangre. Y déjenme decirles, y lo digo con tanta vehemencia, la santa sangre de Jesucristo, el Hijo amado, es lo que califica para ser el Redentor. Así que, hermanos, Jesús, bendito su santo nombre. Jesús traía una sangre única y exclusiva, singular. Hay tantas cosas que yo les preguntaría a los judíos que están preparándose para hacer el primer sacrificio en el tercer templo llamado, para mí no es el tercer templo. Así que entonces yo me gustaría preguntarles, ¿de dónde van a tomar sangre? ¿De dónde van a tomar sangre? Si Dios el Padre solo tuvo una sangre engendrada y jamás de los jamases volverá a tener otra sangre. Jamás. Nunca más volverá a tener otra sangre. Así que, hermanos míos, nunca volverá a engendrar otra sangre. Esa es la sangre que dio a su Hijo, misma sangre que el Hijo de Dios vino a traer, porque no vino por su propia sangre, sino por la sangre que el Padre puso sobre Él. Él puso sobre Él esa sangre, así que no vino con su propia sangre. Me estaba comentando a mi esposa, que había estado escuchando una predicación donde este hombre estaba diciendo que la mujer no tiene pecado, o que la mujer no contamina con su sangre a quien está en su vientre. Vamos a ver, déjenme decirlo de otra forma. La mujer no da pecado cuando tiene un bebé en su vientre, sino que es el hombre el que tiene pecado en su sangre. Qué cosa tan descabellada, qué cosa tan descabellada. Pero miren, déjenme decirles el secreto. Y yo se los dije la vez pasada, se los dije y se los dibujé aquí en el pizarrón. Y les dije que Jesús el Cristo, jamás dependió de la sangre de María. Y no porque de alguna manera, no sé cómo ustedes lo vieron la vez que yo se lo comenté. Déjenme retomar un poquito el concepto. María, como toda criatura creada, nació en pecado, vino en pecado, había la abundancia de pecado como lo hay en ti y en mí. María lo tenía. Por eso Dios el Padre nunca permitió que el Hijo dependiera de alimentarse de la sangre de ella, sino que Él traía la propia sangre del Padre. Él mismo dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre, yo vengo en la sangre de mi Padre. La sangre de mi Padre ha resplandecido y da testimonio en la vida de ustedes, pero ustedes no me han creído. Ustedes nunca me han creído, ni me han aceptado como tal, porque el Padre y yo, uno somos, en unidad, en hermandad divina, etc. Así que, hermanos míos, Jesús traía una sangre que lo convertía precisamente, lo calificaba para ser el Redentor. Su sangre es el único precio aceptable para la redención y salvación del hombre. Así que el Cordero Pascual representaba, hermanos míos, al infinito Cordero de Dios. Aleluya, bendito su nombre. A este Hijo de Dios, el inocente, aquel inocente sin mancha, sin defecto. Así que, hermanos, la sangre del infinito, precioso Cordero, redime de la miseria eterna en el más allá y también de la miseria de este mundo presente, vano y vacío. Así que por eso Él es llamado el capitán de los ejércitos de Jehová, porque Él puede capitanear nuestra vida, Él puede comandar nuestra vida, Él es el que tiene la sabiduría infinita y eterna de Jehová Dios, bendito su nombre, como para que Él sea nuestro capitán. ¿Sabes, amado mío, qué es lo único que nos hace falta? ¿Sabes qué es lo único que nos hace falta?
que creamos en Él, que dependamos de Él, que tengamos una total y absoluta dependencia, hermano, y que no andemos de que aquí o allá o acullá, que arriba o abajo. Hermano, déjenme decirles, podemos depender total y absolutamente de Él como el capitán de los ejércitos de Jehová. Podemos depender totalmente de Él. Podemos verdaderamente, hermanos, creer en Él. No digo ciegamente en Él. Vamos a creer en Él convincentemente. Vamos a creer en Él por ese poder de su sangre. Vamos a poder confiar en ese capitán que no nos llevará a la derrota, que no nos llevará a una batalla donde al rato regresemos o bien sin vida, totalmente despedazados, desesperanzados, desilusionados, defraudados. Hermanos, les voy a decir por qué podemos confiar en Él y por qué podemos depender y poner toda nuestra confianza en Él. Porque Él ya ha vencido y Él lo dijo con sus palabras: yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Por lo cual ustedes pueden confiar plenamente en Él, en aquel que no conoce derrotas, aquel que nunca ha sido vencido, aquel que no será ni jamás vencido. Así que, hermanos míos, vamos a guerrear y vamos a pelear en favor de aquel que tiene la batalla ganada, aquel que proféticamente en el pasado, presente y futuro, Él tiene la victoria, bendito su nombre. Así que Él puede capitanear nuestras vidas y decir: vengan, vamos a la batalla, y no tengamos temor, no tengamos miedo a la batalla, hermano, porque vamos con el vencedor, vamos con aquel que ha vencido, venció en la cruz del Calvario, dio su sangre, y esa sangre que venció a las huestes malignas, a potestades y señoríos de este mundo, es la misma sangre que Él ha puesto sobre tu vida, es la misma sangre que tú tienes porque has amado al Señor Jesucristo, lo has recibido en tu corazón, has determinado en tu voluntad seguirlo, servirlo, amarlo, respetarlo, exaltarlo y bendecirlo, y tantas cosas más que podrían decir. Bendito su santo nombre. Así que, amados, no hay razón para dudar de si lo seguimos o no lo seguimos. Bendito sea su santo nombre. Así que Él es el capitán. Tú no tengas temor cuando Él te levante y cuando te diga: vente, vamos a guerrear, vamos a pelear. Vente, vamos a guerrear. Y tú dices: bueno, pero si Él es capitán y si Él sabe de batalla ganada, ¿para qué me necesita a mí? ¿Para qué me necesita? Y es como en la mañana les hablaba yo a ustedes y les decía: el pueblo de Israel entró a esos túneles donde el soplo ardiente y frío, congelado de Dios, abrió esos túneles para cada una de las 12 tribus de Israel. Pero yo les dije a ustedes que ellos habían entrado a esos túneles con grande temor, con grande miedo. Y ahora, mis hermanos, si nosotros vamos a caminar con el Señor, si el Señor nos va a decir: vente, vamos a guerrear, vénganse todos mis valientes, vengan, como lo dice en el libro de Joel, vengan mis valientes, vamos a guerrear y vamos a pelear. Usted no va a decirle: Señor, pero si tú todo lo puedes, ¿para qué me quieres a mí? Entonces yo les dije en la mañana que cuando el Señor metió a estos hebreos en los túneles donde se abrieron por su aliento frío y caliente, hermanos, ellos debieron de haber tenido una total confianza y dependencia en Dios. Y es lo mismo que el Señor nos pide en este tiempo. Estamos viendo, hermanos míos, que el mundo va a colapsarse para este 2017. El mundo se va a colapsar, ténganlo por seguro, santos. Pero mucha gente cristiana está temblando de temor, está temblando de miedo. ¿Saben qué es lo que ustedes necesitan? ¿Saben qué es todo lo que ustedes necesitan? Depender de su sangre, depender de su nombre, depender de sus palabras, depender de sus promesas, depender de la verdad que Él es. No estamos siguiendo a un Cristo, hermano, que solamente es una religión. No, mis hermanos. Así que, hermanos, vamos a depender de su sangre, vamos a depender de todo ello. Ahora déjenme llevarlos a otro concepto, y ahí es donde luego parezco con ustedes,
como un cuchillito de palo, y a lo mejor ustedes me digan, oye hermano, ya pasó la Navidad, ya deje ese tema. ¿Saben qué? Nunca, jamás ustedes me van a ver que deje y abandone el tema sobre la original y verdadera Navidad. Así que lo haré, aún hasta en Semana Santa, si es posible, hablaré de la Navidad, porque es el tema universal en los ojos, en los oídos, en el gusto y en el agrado del corazón de Dios, porque Él es el originador de la Navidad, la verdadera, no la que andan ahí colonando por muchos lados. Así que entonces, hermanos, déjenme llevarlos aquí a otro título que también le ha sido dado al bendito unigénito Hijo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que entonces, Mateo 1:23 es un texto maravilloso. Y vamos a verlo aquí. Mateo 1:23. Y la palabra de Dios es tan clara. A ver. Creo que no es Mateo 1:23. Creo que no. Creo que es el de Isaías. Pero a ver, ¿lo tienes ahí? ¿Lo tienes? A ver si estoy bien. He aquí la Virgen concebida. Sí, váyame Dios. Entonces ahora sí ya me anda fallando mi memoria. A ver, Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Ahora, amados, déjenme mostrarles aquí estos conceptos. La señal prometida del nacimiento virginal del Hijo amado aconteció. Tal como había sido profetizado por Isaías, se cumplió la palabra de Dios. La señal prometida del nacimiento virginal del Hijo amado sucedió. Bendito su santo nombre. Él fue traído de la promesa invisible al cumplimiento visible. El nacimiento del Mesías, amado mío, fue sobrenatural, sin mancha, puro. Así que la simiente santa y el nombre santo de Emmanuel tenían poder santificador y santificaron el vientre de la Virgen María y la simiente de la humanidad a la cual fue unida la simiente prometida. Amados míos, déjenme mencionarles, era totalmente necesario que fuese preparado un cuerpo, un tabernáculo de carne, para que Emmanuel viviera en él. Así que Jesús fue ese cuerpo, fue ese tabernáculo viviente, donde vino a vivir Emmanuel. Y miren, hermanos, qué día tan glorioso cuando el Verbo de Dios se hizo carne. Aleluya, bendito su santo nombre. Qué maravilloso cuando Emmanuel vino en carne. Qué día tan glorioso cuando el Verbo se hizo carne. Emmanuel, con sus dos naturalezas, divina y humana, puede tocar tanto a Dios como al hombre y de esa manera establecer la paz entre ambos. Así que, hermanos, Dios envió esta naturaleza. Vamos a ver aquí. Déjenme mostrarles un pequeño concepto aquí en el pizarrón. Así que ahora vamos a ver. Veamos aquí esta pequeña balanza, pero muy importante. Aquí vemos la parte divina de Cristo. Esta es la parte divina. Vean eso. Es muy importante que entiendan lo que les voy a mencionar aquí. Luego vemos el lado de Jesús, bendito su nombre. Y esta parte es la naturaleza humana. Así que ahora, vamos a ver aquí, vamos a dibujar esto de esta manera. Y vamos a escribir la palabra Dios. Y luego aquí abajo vamos a escribir, en este caso, vamos a escribir al hombre.
Hace muchos años, cuando yo empecé a predicar, casi a los 14 años de edad, alguien me regaló en aquellos muchos años, me regalaron una Biblia llamada Dios llega al hombre. Es una versión parafraseada, todavía la tengo, ya no tiene pasta, está toda completa, lo único que se le desgastó más fue la pasta, porque es una pasta de papel, de cartoncito muy ligero. Pero me viene a la mente el título de esa Biblia, de esa versión de aquellos muchos años, cuando podía yo mirar acerca de Dios llega al hombre. Dios llega al hombre. Así que ahora déjenme decir, ¿por qué en un sentido tenía que venir esa doble naturaleza en el lado de Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Quién es en este caso Emmanuel? ¿Quién es en este caso Emmanuel? Es el Cristo. Aquí voy a escribirlo. Emmanuel. Y ya lo vieron ustedes. La versión original es con nosotros, Dios. La traducción correcta es con nosotros, Dios. Dios con nosotros no tiene mucho significado en este caso, pero cuando lo leemos y decimos con nosotros, Dios, la traducción es más relevante, pero no voy a tocar ahorita ese punto. Así que ahora, aquí venía algo, una forma en la que este Dios divino podía y puede tocar la naturaleza misma de Dios, y de esta manera es como el hombre podía tener ese contacto con Dios. ¿A través de quién? A través de Emmanuel. Pero luego vemos, amados míos, la siguiente definición: Jesús. Jesús en su naturaleza humana, Él tenía toda la facilidad de acercarse a la humanidad, al hombre. Así que era necesario que Él viniera con estas dos naturalezas, una naturaleza humana para tocar al hombre, para acercarse a la humanidad. Pero por el otro lado, hermano, si tú te tomas de Jesús, Jesús el hombre, hermano, entonces Él tiene contacto contigo. Jamás el hombre iba a poder tener contacto con Emmanuel. Jamás el hombre ordinario, aún el hombre que se considerara más bueno, más justo, más santo sobre la tierra, jamás iba a poder tocar a Emmanuel, porque eso es algo imposible. Pero tocamos a Emmanuel a través de Jesucristo el hombre, a través de Jesucristo hombre, es como podemos tocar a Emmanuel. Y tenemos el privilegio. Así que si Dios vino encarnado, como lo dice, si mal no recuerdo, en primera de Timoteo 3:16, si no ando mal en el texto bíblico, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que podemos entender en esta porción, amados míos? Porque dice ahí en ese versículo, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Así que quiero que ustedes vean, hermanos míos, quiero que ustedes puedan entender este misterio de la piedad. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Así que, hermanos míos, ahí podemos claramente observar cuando dice que Dios vino a habitar en un templo, en un tabernáculo humano, para que el hombre pudiera acercarse a Dios, para que el hombre pudiera acercarse a Dios, y de esa manera, hermanos, es como el hombre puede tocar a Dios, a través de ese tabernáculo. Así que Él abrió un camino para que el hombre pudiera tener contacto con el Señor. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Así que, hermanos míos, ahora, como dice también en su palabra, lleguémonos confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. ¿Lo hacemos mediante quién? Mediante Jesús, el hombre, que nos conecta,
nos conecta. Vamos a poner aquí una pequeña flechita, vamos a poner. Y vamos a ver aquí, Él nos conecta claramente como lo estamos viendo. Él hace el contacto para que nosotros toquemos a Emmanuel. Y una vez que hemos tocado a Emmanuel, entonces tenemos el toque de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando saltamos y brincamos y adoramos y glorificamos su santo nombre, por qué creen ustedes, amados míos, que podemos brincar, saltar y hacerlo de una manera en la que no sentimos ninguna pena ni vergüenza? Amados, únicamente necesitamos tocar al Señor Jesucristo y Él nos conecta con Emmanuel, que no es otro más que nuestro mismo Señor. Así que, amados míos, aquí esto es algo tan maravilloso y esta fue la señal prometida, se cumplió en su tiempo. Por eso les decía que Isaías profetizó que un príncipe de paz nacería para salvar al hombre de sus pecados. El Hijo de Dios vino a la tierra, amados míos, y Dios lo exaltó haciéndolo príncipe. Y como hijo del rey, hermanos, Él tiene derecho a ese título y además Él es el Redentor, capaz, hermanos míos, de liberar al hombre de la culpa del pecado, dándole así esa paz tan necesaria que nosotros necesitamos. El reino del Hijo es un reino de paz, amados míos. Y cuando estamos en Cristo Jesús, venimos a esa paz. Él nos comparte esa inefable paz, bendito su nombre. En Hechos 5:31 tenemos otro versículo. Vamos a leerlo. Así que ahora vamos a ver aquí. Hechos 5:31. La palabra de Dios dice: a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Qué maravilloso, amados míos, el Hijo unigénito vino como admirable consejero, como príncipe para reinar sobre el pecado y para dar arrepentimiento y remisión del pecado a la humanidad. Amados, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho sin ese precioso Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué hubiéramos hecho sin Él? ¿De qué forma, amados míos, podríamos nosotros, hermanos, haber encontrado la redención y la salvación por nuestros pecados? ¿Cuánta gratitud debe de haber en el corazón del creyente, amados míos, como para que verdaderamente mostremos al Señor, a nuestro Dios, toda esta gratitud? En una gratitud agradecida, apacible, sumisa, por la eterna redención, hermanos míos. Alabado sea su santo nombre. Así que, hermanos míos, es tan maravilloso saber que podemos entrar con Él en una concordia y en una armonía, ya que el príncipe de la vida también es poderoso para liberar al hombre del poder y dominio del pecado y de la muerte. Amados, como Padre eterno, puede Él engendrar un nuevo hombre espiritual. Él puede engendrar un hombre nuevo espiritual, una nueva vida dentro del ser humano, alabado su nombre. Así que el príncipe de la vida, hermanos, trabaja mediante su palabra para despertar la conciencia y llenarla por la contrición por el pecado. Sentir que estamos contristados, apenados, mortificados por el pecado. Y Él, hermanos míos, trabaja por medio del arrepentimiento por el pecado y da remisión de pecados. Amados, Él crea un corazón nuevo, contrito, quebrantado, que puede ofrecer a Dios verdaderos sacrificios de alabanza y adoración, porque Él es digno de toda adoración, alabanza y gratitud.
Así que, amados míos, Dios quiso que su Hijo fuera siervo, de acuerdo con el Antiguo Testamento. Y las Escrituras del Nuevo Testamento afirman que Él es ciertamente un siervo y que su Padre está contento con Él, bendito su nombre. En Mateo capítulo 12, en Mateo capítulo 12, versículo 18, ¿sí? Aquí vemos lo que la palabra de Dios dice. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Bendito su nombre. Así que, hermanos míos, esto es tan asombroso, porque nos deja saber, amados míos, nos deja saber cuán maravilloso y por qué escogió Dios al Señor Jesucristo para ser el Redentor de la humanidad. Amados, el Hijo amado era y es el siervo de Dios, que repara las brechas que la apostasía del hombre hizo en la palabra de Dios. Así que Él, como siervo, en su papel de siervo, justo, el Hijo fue elegido por Dios para la única y exclusiva redención del hombre en la cruz del Calvario. ¿Saben qué? Ningún otro podía y no podría haber llevado la pesada cruz del Redentor. Por lo tanto, ninguno es digno de llevar su corona. Alabado su nombre. El siervo justo, hermanos, obra y trabaja para traer al hombre la unidad y armonía con Dios. Las Escrituras del Nuevo Testamento, amados míos, no presentan una doctrina nueva sobre el Hijo de Dios. Por el contrario, simplemente prueba y reafirma, vean eso, las verdades establecidas en la Torá. En el Nuevo Testamento, el Hijo entonces, como ya hemos venido analizando y hemos venido trayendo una secuencia de todo esto, es llamado, vamos a dar un repaso rápido, es llamado sabiduría de Dios, Hijo unigénito, Creador, simiente, Hijo del hombre, mediador del nuevo pacto, capitán de salvación, redentor, Emmanuel, príncipe, siervo justo. Bendito su santo nombre. Así que, hermanos míos, todos estos son títulos que se refieren al Hijo de Dios. El Nuevo Testamento también le da nombres, que son los mismos nombres dados al Hijo en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver un poquito más adelante, si Dios lo permite, mañana, si Dios lo permite, estaremos hablando también sobre en el Nuevo Testamento cómo también declara que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es el Señor Adón, es el Señor Adón. Este es el mismo nombre, el mismo Señor, el mismo Hijo. Y esto ya, si Dios lo permite, hermanos míos, mañana lo estaremos estudiando. A Yeshua Mashiach. Esto lo vamos a estudiar, si Dios quiere, ya el día de mañana. Ya mi garganta ya no puede mucho por ahorita, pero he hecho todo mi esfuerzo por darle este mensaje, esta palabra. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él ponga su rica y excelente bendición en nuestra vida y en nuestros corazones. Los invito para que demos al Señor nuestra gratitud por la palabra que nos ha dado en este momento. Oremos, amados míos, y pidamos que Él nos dé, nos dé de su sabiduría para agradecer su palabra, ¿sí? Así que vamos. Señor Dios, quiero darte las gracias. Quiero bendecir tu santo nombre, Señor Dios. Y quiero darte las gracias por la oportunidad que tú me das de compartir, Señor, el mensaje con mis hermanos. Señor, gracias por tu grande bendición.
Gracias porque tú eres bueno, admirable y maravilloso. Señor, danos la oportunidad de tener un corazón agradecido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Dios, gracias. Y bendice a todos mis hermanos que han tenido el buen deseo de recibir tu palabra. Gracias, Jesús, gracias. En el nombre del Señor, te alabo y te glorifico, Señor. Gracias. Y así yo te ruego, Padre Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Gracias, mi Dios. Amén. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si Dios así lo permite, mañana, 8 de la